Eres una maldita egoísta. Ese dinero se va a pudrir en el banco mientras mi hijo sufre, gritó Roberto, con el rostro tan rojo que las venas de su cuello parecían a punto de estallar. El sonido de un vaso de cristal estrellándose contra la pared, justo a centímetros de mi cabeza, fue lo único que me sacó del trance. Los fragmentos volaron por la cocina, brillando como diamantes mortales bajo la luz fría de la lámpara. Mi hija, Sofía, estaba arriba, encerrada en su cuarto con los audífonos puestos al máximo volumen, una rutina que había adoptado desde que la máscara de mi esposo se cayó. Roberto golpeó la mesa de granito con el puño cerrado. Son $40,000, Elena. Solo $40,000 para limpiar su deuda. ¿Vas a dejar que arruinen su crédito? ¿Vas a dejar que le quiten el coche? Es familia. Me quedé ahí, paralizada, oliendo el aroma metálico del miedo y el café quemado de la mañana. Él no me veía a mí, a su esposa. Veía un cajero automático con piernas. Veía la herencia, veía el sacrificio de mi padre convertido en un salvavidas para su hijo inútil, Julián. No es mi hijo, Roberto, susurré, con la voz temblando pero firme. Y ese dinero no es mío, es el sudor de mi padre. Él se acercó, invadiendo mi espacio personal, con esa arrogancia tóxica que yo había confundido con confianza al principio. Lo que es tuyo es mío, eso dice la ley de Dios, aunque tus malditos papeles digan otra cosa. Si no pagas esa deuda para el viernes, olvídate de que existimos. Salió de la cocina hecho una furia, dejándome sola entre los cristales rotos. Me dejé caer al suelo, sintiendo cómo el frío de las baldosas traspasaba mis jeans, y lloré. No por miedo a él, sino por la rabia de haber sido tan ciega. Pero déjenme regresar al principio. Necesitan entender de dónde salió ese dinero para comprender por qué prefiero morirme antes que dárselo a un vago. Mi padre, don Carlos, no era un hombre rico de cuna. Era un hombre con las manos callosas, perpetuamente manchadas de grasa y aceite de motor. Tenía un taller mecánico en la zona industrial, un lugar que olía a gasolina, a trabajo duro y a honestidad. Durante 30 años él guardó cada centavo. No se compraba ropa nueva, no viajaba, todo lo metía en una cuenta de ahorros y en inversiones seguras. Esto es para ti y para tu futura familia, Elenita, para que nunca tengas que abagachar la cabeza ante nadie, me decía mientras limpiaba una bujía con un trapo viejo. Cuando él murió de un infarto fulminante hace 5 años, sentí que me arrancaban el corazón del pecho. Yo era madre soltera de Sofía, que entonces tenía 7 años. Mi padre me dejó todo: el taller, que vendí, la casa y una cuenta de inversión. En total una herencia sustancial, blindada, limpia. Era mi red de seguridad. Era el futuro de Sofía. 2 años después de la muerte de papá, conocí a Roberto. Él era charlatán, un gerente de ventas, siempre impecable, con trajes que olían a sándalo y una sonrisa que prometía seguridad. Yo estaba vulnerable. Criar a una niña sola es agotador, y Roberto parecía el compañero perfecto. Él tenía un hijo de su primer matrimonio, Julián, que tenía 19 años en ese momento. Al principio todo era color de rosa. Roberto trataba a Sofía como a una princesa. Nunca me preguntó por mi dinero. Yo, ingenua, pensé que él tenía sus propias finanzas resueltas. Nos casamos por bienes separados, no por desconfianza, sino porque mi abogado, el viejo licenciado Ramírez, insistió con gritos. «El amor es ciego, Elena, pero la ley no», me dijo Ramírez mientras yo firmaba, sintiéndome un poco culpable. Bendito sea ese viejo. Las grietas empezaron a aparecer 6 meses después de la boda. Pequeños comentarios. «Oye, amor, ¿por qué no cambiamos tu camioneta? Esa ya está vieja». Luego escaló. «¿Por qué Sofía necesita ir a ese colegio privado? Es un gasto innecesario». Pero el verdadero infierno se desató hace 3 meses, cuando Julián, su hijo, decidió que quería ser emprendedor. Julián es de esos chicos que creen que el mundo les debe todo solo por respirar. Dejó la universidad, se compró un coche deportivo a crédito que no podía pagar y se metió a apuestas deportivas. La semana pasada la bomba estalló. Julián había acumulado una deuda de juego y préstamos personales que ascendía a $40,000 exactos. Los acreedores estaban llamando. Le iban a quitar el coche
y posiblemente algo más si se metía con la gente equivocada. Roberto llegó a casa esa noche, no como un padre preocupado, sino como un gerente exigiendo resultados. «Necesitamos liquidar esto ya», dijo, poniendo los estados de cuenta sobre la mesa de la cena, apartando el plato de Sofía como si fuera basura. «¿Necesitamos?», pregunté confundida. «Sí, saca el dinero de la cuenta de inversión de tu papá. Lo reponemos en un año. Julián tiene un plan de negocios nuevo. Va a vender tenis importados». Sentí una náusea profunda. Mi padre se había privado de comer en restaurantes, de ir al cine, de vivir cómodamente, para que ese dinero terminara pagando las apuestas de un niño mimado que ni siquiera me saludaba cuando venía a casa. «No», dije. Fue la primera vez que le dije que no de forma tan rotunda. La transformación de Roberto fue inmediata. De esposo amoroso pasó a tirano. Empezó la ley del hielo. Dejó de hablarme. Empezó a dormir en la sala. Y luego los gritos. Regresando al momento en la cocina, con los cristales rotos a mi alrededor, sabía que esto era el final. Pero Roberto cometió un error. Subestimó a la hija del mecánico. Creyó que yo era una mujer débil que cedería ante la presión emocional para salvar mi matrimonio. Me levanté del suelo. Me limpié las lágrimas. No recogí los cristales. Los dejé ahí como un recordatorio. Fui a mi despacho y cerré con llave. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir en el teclado. Pero mi mente estaba fría, calculadora. Entré a la banca en línea. Todo seguía ahí. Roberto no tenía acceso, pero yo sabía que él había estado buscando mis contraseñas. Había encontrado mi libreta de notas movida del lugar la semana anterior. Llamé a Alejandro. Alejandro no era el viejo Ramírez, quien ya se había retirado. Alejandro era su sucesor. Joven, brillante, con una mirada intensa y una voz que calmaba tormentas. Había llevado la actualización de mi testamento hacía un año. «Alejandro, es Elena. Necesito verte. Roberto quiere el dinero». Se puso violento. «Voy para allá», dijo, sin dudar ni un segundo. Su tono no era de abogado, era de protector. Esa tarde Roberto llegó temprano del trabajo. Traía flores, un ramo gigante de rosas rojas que apestaban a hipocresía. Detrás de él venía Julián, con cara de perro regañado, pero con esa espiga de arrogancia en los ojos. Pensaban que yo ya había cedido. «Nena, perdóname lo de la mañana. Estaba estresado. Julián está muy arrepentido. ¿Verdad, Julián?» «Sí, Elena, perdón. Solo necesito ese empujón. Te juro que te lo pago». «Siéntense», les dije, señalando la mesa del comedor. Se sentaron esperando ver una chequera. En su lugar escucharon el timbre de la puerta. Entró Alejandro. Impecable, con un traje azul marino que le quedaba como un guante, cargando un maletín de cuero. La sonrisa de Roberto se desvaneció al instante. «¿Quién hace aquí?», preguntó Roberto agresivo. «Alejandro está aquí para explicarte la realidad financiera de esta casa», dije, sentándome en la cabecera. Alejandro abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre la mesa con un sonido seco, definitivo. «Buenas tardes, Roberto. Julián», dijo Alejandro con una calma que helaba la sangre. «Elena me ha informado de sus solicitudes monetarias para cubrir una deuda de $40,000. «Es un préstamo familiar, no es asunto tuyo», escupió Roberto. «Ahí te equivocas», respondió Alejandro deslizando un documento hacia ellos. «Verás, Roberto, cuando Elena y tú se casaron, firmaron una separación de bienes. Pero lo que tú no sabes, o quizás olvidaste investigar, es la naturaleza de la herencia del señor Don Carlos». Roberto tomó el papel, sus ojos escaneando frenéticamente las letras pequeñas. «Hace 2 años», continuó Alejandro, mirándome de reojo con una suavidad que me dio fuerzas, «Elena reestructuró la herencia. Todo, el capital, absolutamente todo, fue transferido a un fideicomiso irrevocable». «¿Qué demonios significa eso?», gritó Julián, golpeando la mesa. «Significa, joven», dijo Alejandro, girándose hacia él con una sonrisa depredadora, «que Elena ya no es la dueña del dinero. La dueña legal es la entidad fiduciaria, y la única beneficiaria designada es Sofía. Elena solo recibe una mensualidad para mantenimiento. Ella no puede sacar $40,000 de golpe ni aunque quisiera. Se requiere la aprobación de un consejo para gastos extraordinarios, y te aseguro que cubrir tus deudas de juego no califica como gasto educativo o de salud». Roberto se puso pálido. Era el color de un hombre que ve cómo su plan maestro se desmorona. «¿Hiciste eso?», me miró con odio puro. «¿Me ocultaste el dinero?».
Protegí el dinero, corregí, alzando la voz. Protegí el legado de mi padre de buitres como tú. Sabía que este día llegaría. En el fondo, siempre supe que te importaba más el saldo de mi cuenta que mi corazón. Soy tu esposo. Y yo soy la madre de Sofía, y mi obligación es con ella, no con un hombre adulto de 45 años que no supo criar a su propio hijo. Roberto se levantó, tirando la silla. Pues se acabó. Si no hay dinero, no hay matrimonio. Me voy, y me llevo todo lo que es mío. Adelante, dijo Alejandro cruzándose de brazos. Pero te recuerdo que la casa también está a nombre del fideicomiso, así que técnicamente estás en propiedad privada. Tienes 1 hora para sacar tu ropa antes de que llame a la policía por allanamiento y amenazas domésticas. Tenemos la grabación de esta mañana, por cierto. Roberto se quedó congelado. Miró la cámara de seguridad que había en la esquina de la sala, esa que él mismo instaló, por seguridad, y que olvidó que grababa audio. Julián fue el primero en romperse. Empezó a llorar, un llanto patético y ruidoso. «¡Papá! ¿Qué voy a hacer? ¡Me van a romper las piernas si no pago!» «¡Cállate!», le gritó Roberto a su hijo. Fue un espectáculo lamentable. Verlos empacar sus cosas en bolsas de basura negras mientras yo observaba desde el sofá con una taza de té que Alejandro me había preparado. No sentí dolor. Sentí una liberación inmensa, como si me quitara un abrigo de plomo que llevaba años cargando. Se fueron. La casa quedó en silencio. Un silencio bendito. «¿Estás bien?», me preguntó Alejandro, sentándose a mi lado, pero respetando mi espacio. «No lo sé», confesé. «Me siento tonta por haber creído en él». Alejandro extendió su mano y por primera vez tomó la mía. Su tacto era cálido, firme, real. «No eres tonta, Elena. Eres noble. Tienes un corazón enorme y ellos quisieron aprovecharse de eso, pero fuiste más lista. Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti hoy. Defendiste tu castillo». Me eché a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Alejandro no se fue. Se quedó hasta que Sofía bajó y pidió pizzas para cenar. Nos hizo reír, nos hizo olvidar el sonido de los cristales rotos. Han pasado 6 meses desde ese día. El divorcio fue rápido gracias a la separación de bienes y a las pruebas de violencia verbal que tenía. Roberto intentó pelear una pensión, alegando que se había acostumbrado al estilo de vida, pero Alejandro lo destrozó en la corte con una elegancia que debería ser ilegal. Roberto vive ahora en un departamento pequeño de renta, y sé que tuvo que vender su propia camioneta para pagar una parte de la deuda de Julián. Julián, bueno, tuvo que empezar a trabajar de mesero para pagar el resto. La vida les dio la lección que yo me negué a financiar. Yo sigo aquí, en la casa que mi padre compró con sus manos sucias de grasa. Sofía está feliz, ha vuelto a ser la niña alegre de siempre. Y en cuanto a Alejandro, bueno, ya no es mi abogado. La semana pasada me invitó a cenar, no para hablar de fideicomisos ni de demandas, sino para hablar de nosotros. Cuando me miró a los ojos, bajo la luz de las velas, y me dijo que admiraba mi fuerza más que nada en el mundo, supe que finalmente había encontrado a alguien que valoraba a la mujer, no a la herencia. Aprendí que el dinero va y viene, pero la dignidad y el instinto de una madre no tienen precio. Mi padre me dejó dinero, sí, pero su verdadera herencia fue enseñarme a no dejarme pisotear por nadie. Y esa lección vale mucho más que $40,000.